Bueno, y pecando en ser reiterativa, decíamos entonces cuando nos sentamos a leer un texto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer primero? Y lo hemos dicho y lo venimos diciendo y no me canso de repetir. Nosotros vamos a leer un capítulo de un texto de un autor. Por lo tanto, lo primero que hago, que decíamos eso que uno no le presta atención, es ver lo que llamábamos el paratexto, ¿no? Todo lo que estaba alrededor del texto, porque nos va a dar herramientas para interpretar ese texto, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, lo primero que busco es quién es el autor, ¿no? El autor es un autor contemporáneo, es un autor que falleció hace muy poco, en el 2017. Yo ahí les dejé una foto, les comparto, del autor. Es un capítulo de un libro, ¿no?, que se ha publicado en castellano. El autor es un autor que, si bien nació en Bulgaria, se exilió y adoptó Francia como país en donde estudió, se formó, en especial en filosofía del lenguaje, pero posteriormente trabajó en distintas universidades y en la última etapa de su vida trabaja esta relación con el otro. Este texto me parecía muy interesante. Si ustedes terminan de leer, digamos, tiene un título que se llama Elogio del individuo, que significa elogio, ¿no? Cuando uno elogia a alguien es cuando uno le presta atención, lo llena de adjetivos calificativos positivos, ¿no? Bueno, entonces a él le interesa justamente cómo se construye, en especial en un periodo dentro del Renacimiento, en especial en la pintura flamenca. Pero nosotros estamos en Historia 1, estamos en Historia Antigua, entonces ustedes dicen, se equivocó, le pasó algo. Bueno, no. ¿Por qué? Me interesa este primer capítulo con el que él inicia el libro. El libro se llama Elogio del individuo, ensayo sobre la pintura flamenca. Pero, antes de ello, hace un primer capítulo, que es el que yo les compartí, que se llama Premisas para descubrir al individuo. Y dentro de ese apartado dice Grandeza y decadencia del retrato antiguo. Primero, en el título del capítulo, que pertenece al libro de Elogio del individuo, por lo tanto, ahí cuando les pregunto, bueno, todo ese paratexto que lo hemos hablado permanentemente nos sirve para ubicarnos, ¿no? Es decir, sabemos que se va a analizar qué rol, por qué es importante el individuo y en dónde se representa al individuo, sino si hay un género. Primero, ¿qué llamábamos géneros? Los géneros son un criterio para clasificar producciones visuales. Nosotros lo compartimos no solamente en la pintura, sino también en la escultura, en el grabado, en la más reciente fotografía, ¿no? Es decir, el retrato es un género, ¿no? Y cuando hablo de género hablo de esta especificidad, que yo ya les he compartido otros videos sobre ello, en donde yo voy a clasificar estas producciones visuales a partir de tener en cuenta en especial los aspectos temáticos. Pero esos aspectos temáticos tienen una interrelación con los aspectos enunciativos y retóricos de la imagen. Entonces dice, bueno, antes de llegar a la importancia que va a revestir el retrato en el Renacimiento y en especial en el Renacimiento flamenco, que lo vamos a ver el año que viene, necesito ver qué pasó con el retrato antiguo. Entonces, ¿cuándo puedo? La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuándo puedo hablar de que hay un periodo de grandeza y luego un periodo de decadencia de este retrato?
Y ¿se acuerdan que yo les decía, en las primeras páginas está contenido en este capítulo, que si bien es un tantito largo y por eso hoy me dediqué solo a que lo leamos en forma conjunta al texto, está atravesado por una cantidad de imágenes, ¿no? Pero la primera parte, yo los invitaría a que agarren el texto y lo vayamos leyendo juntos. Entonces, fíjense que se pregunta, ¿cuándo se introdujo la imagen del individuo en la pintura? ¿No? Es decir, ¿por qué? ¿Cuándo aparece este género, podríamos decir? ¿Cuándo el individuo pasa a ser tan importante para que uno lo represente? Te voy a decir, bueno, en lo que veíamos de pintura prehistórica, en lo que veíamos del arte parietal, que pertenecía tanto a prehistoria europea, o sea, a ese paleolítico superior, como al paleoindio americano, veíamos que había una representación, pero una representación en donde no tenía características específicas estas representaciones humanas, sino que respondían a una generalización, ¿no?, de los sujetos que se representaban. Nosotros podemos decir, bueno, hay una representación antropomorfa, ¿no?, pero no puedo reconocer, ¿no?, a un fulano, o a una fulana, perdón. Entonces, acá sería la pregunta, ¿cuándo se introdujo la imagen en la pintura? Primer pregunta que se hace para organizar el capítulo. Y fíjense la respuesta, que es una respuesta que la va a fundamentar a lo largo del capítulo, y dice, a decir verdad, los primeros en dar ese paso no fueron los pintores flamencos del siglo XV, ¿no?, sino que fue anterior a ese periodo. Entonces dice, para que podamos contemplar con perspectiva el episodio que nos interesa, resumiré a continuación algunos datos respecto a la imagen del individuo en el mundo antiguo, limitándome al ámbito geográfico del Mediterráneo. O sea, acá me está ubicando de qué se va a tratar. Fíjense que no avance del primer párrafo. Entonces, se pregunta por el tema, porque es el tema que lo va a atravesar todo el libro, porque él habla de un elogio del individuo en la pintura, y dice, bueno, ¿cuándo empieza a representarse al individuo en la pintura? No fue en el Renacimiento, sino que fue anterior. Y entonces él va a ir a buscar cómo en toda la zona del Mediterráneo se puede ir buscando distintos ejemplos, ¿no? Entonces, acá viene la segunda pregunta y creo que esta es una pregunta importante. Consejo. Empiecen a construir a medida que van leyendo el texto, que lo vamos a recuperar, una línea cronológica, ahí se los voy a pedir, una línea cronológica en donde puedan ubicar las distintas etapas que él señala. Entonces dice, ¿dónde ya me lo ubicó? ¿Dónde lo va a estudiar? Fíjense que está achicando el espacio. Dice, ¿dónde voy a ver dónde y cuándo se inicia la representación del individuo? Y él lo ubica en la zona del Mediterráneo y lo ubica en la antigüedad. Y entonces dice, bueno, si bien en la época paleolítica todas las civilizaciones han conocido la imagen, aunque todas ellas han conocido en mayor medida la representación, incluso la representación de seres humanos, que lo hemos visto, el retrato es un género bastante singular. Entonces acá está diciendo, bueno, de todas las representaciones de seres humanos, hay un modo específico del que yo voy a llamarle, que es el retrato. El retrato es un género.
la diferencia entre género y estilo. El estilo me habla del cómo y el género me habla del qué estaría representando. Y en este caso lo que voy a estar representando tiene que ver con un tipo de, con el retrato. Entonces dice, ¿qué entiende él por retrato? Esa sería como la primera pregunta que ustedes tendrían que poder responder a medida que vayan avanzando en la lectura, ¿no? Entonces dice, bueno, primero habría una idea intuitiva. ¿Qué es algo intuitivo? El concepto de intuición dentro del modo de conocer filosófico tiene que ver con un conocimiento que se da de golpe, ¿no? Un conocimiento que no estaría fundado, un conocimiento que no estaría planteado, que tiene una base científica, ¿no? Al que yo no llego por un proceso de pensamiento, sino que llego de una vez y para siempre y no puedo explicar por qué. Entonces, intuitivamente, así como si fuera una primera idea que está ligada a ese mal sentido común, el mal llamado sentido común tiene que ver con cómo nos han educado de manera tal que tendemos a naturalizar ciertas maneras de interpretar, ¿no? Naturalizadamente está pensado que el retrato, ¿no?, dice, es una imagen que representa a uno o varios humanos que han existido, ¿no? Una imagen pintada de manera que transmita sus rasgos individuales. Por lo tanto, y aquí una diferencia que nos pasaba con las imágenes que veíamos, que yo les decía, son imágenes mitológicas, pertenecen al género mitológico. ¿Por qué? Qué sé yo, cuando el helenismo representa a Venus, cuando Afrodita, que es la Venus romana, ¿no? Cuando desde en el periodo de Grecia clásica representaban a un dios o a una diosa. Es decir, no están representando los rasgos específicos de esa persona, sino que están representando a una imagen de un dios que pertenece a ese mundo del Olimpo de los atenienses, por ejemplo. Entonces, no era la representación de ese fulano. Si bien para representar a Afrodita utilizan de modelo, ¿no?, de base a una figura, a esa figura lo que pasaba, que veíamos en la belleza clásica, que veíamos en las imágenes de la escultura griega clásica, lo que se tendía a hacer era a idealizarla, ¿no? De manera de que no había interés por representar a un nombre y apellido de una figura. Distinto nos pasó con lo que estábamos empezando a ver la semana pasada cuando entramos en Roma, ¿no? ¿Se acuerdan que semana pasada iniciamos todo un camino, ¿no?, y empezamos con escultura, en donde decíamos, bueno, el retrato de la República y luego la escultura en el periodo imperial. Y en especial en el periodo imperial observábamos que se representaban a los emperadores con las características, a veces se los endiosaba, pero hay un interés por representar a ese fulano, a ese individuo, ¿no? ¿Entienden? Esta diferencia que también ustedes la ven en el retrato clásico y en el retrato helenístico, ¿no?
en el periodo que veíamos en la Grecia, en la escultura griega, especialmente. Esto se me corta en cualquier momento, así que ahí sigo la